Bueno, buenas noches con todos. En esta oportunidad, el tema a tocar es lesiones meniscales de rodilla. El tema es interesante porque es un tema que abarca muchos tópicos para saber, no necesariamente la parte clínica, sino también la parte, digamos, radiológica. Especialmente la resonancia juega un papel acá muy importante en el diagnóstico de estas lesiones y es un tema que espero que les guste. En el desarrollo embriológico de la articulación de la rodilla, en realidad las articulaciones diartrodiales, inicialmente pues se forma simplemente como un espacio a nivel de la articulación y en ese espacio se forma un tejido, digamos, embrionario, cartilaginoso inicial, que luego va dando la forma al menisco que lo vemos acá, ¿no? Inicialmente se pensaba justamente que este menisco pues era digamos, algún remanente vestigial que no tenía ninguna función en la articulación de la rodilla, y es por eso que sacarlo no tenía mucha importancia, ¿no? Entonces, en el tiempo este concepto, a partir más o menos de los años 80, 85 ya, es que se viene a cambiar esta concepción de que el menisco es solamente un remanente y no sirve para nada en realidad, ¿no? Y ahora ya se tiene establecido las funciones que existe del menisco y pues ya se da la importancia que siempre se le debió dar, ¿no? Entonces, pasamos de una etapa en donde, pues, sacarle el menisco era, digamos, hacer una meniscectomía, era irrelevante, simplemente había una lesión, esto molestaba, había un bloqueo, se sacaba el menisco y no pasaba nada, supuestamente, ¿no? A una etapa, a una actual ya, que preferimos la reparación, ¿no? O incluso el reemplazo de meniscos. Pero eso ha tomado su tiempo y todavía el concepto es relativamente nuevo a partir de los años 80, así que se está intentando pues diversas formas de reparación, técnicas y, y, y es lo que hay ahorita, ¿no? En cuanto a reparación de meniscos, ¿no? Eso es lo que se intenta siempre, pero tienes obviamente todo, tiene sus indicaciones. Entonces, veamos primero los meniscos. Ambos meniscos sabemos que tienen diferente forma, no comparten la misma, digamos, la misma estructura, tampoco la misma función lateral y medial. Vemos que hay muchas diferencias entre ellos. El menisco medial, que lo vemos en esta zona, si lo vemos, tiene una forma de C. Ya, entonces las diferencias entre ambos meniscos lo vemos acá. El menisco medial tiene diferentes medidas anteroposteriores, laterales, que el menisco lateral y eso ahí también las diferencias, ¿no? De lesiones, de reparaciones, de estructuras que podemos ver en la resonancia magnética y que tenemos que conocerlas bien para diagnosticar bien una zona de lesión, por ejemplo, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos que el diámetro anteroposterior, pues del menisco medial, lo vemos acá, por ejemplo, la circunferencia es 99 respecto del menisco lateral, que viene a ser 91, hay una diferencia significativa ahí. La longitud del menisco medial, que viene a ser esta anteroposterior, por ejemplo, tenemos que es 45 milímetros en promedio. En cambio, el menisco lateral 35, o sea, ahí vemos una diferencia significativa. Eh, la única medida en donde el menisco lateral es mucho mayor es en este diámetro. Este diámetro, digamos, transversal es mayor que el menisco medial. Es la única donde, digamos, la ventaja. De,
En los restos, pues las inserciones son diferentes, las formas son diferentes y las medidas son diferentes, ¿no? El menisco medial, como vemos acá, es muy diferente al menisco lateral y vemos que el menisco medial digamos, se lo han zonificado. Tenemos la zona 1, la zona 2 que viene a ser, la zona 1 viene a ser la raíz, estamos en anterior acá. La zona 1 viene a ser la inserción del menisco medial. La zona 2A viene a ser de esta inserción a la inserción del ligamento transverso. La zona 2B viene a ser hasta la parte anterior del ligamento colateral medial. La zona 3 viene a ser justamente esta parte del ligamento colateral medial, de esta zona que abarca. La zona 4 es el cuerno posterior y la zona 5 viene a ser la inserción posterior del menisco medial. Entonces, el menisco medial tiene pues muchas zonas acá y también vemos que ciertas zonas pues están insertadas, digamos, están ancladas a la tibia y hay otras zonas que no están ancladas a la tibia, ¿no? Digamos, por ligamentos. La zona más frecuente de lesión en el menisco medial es la zona 4. Acá vemos que es un corte coronal en donde el menisco medial, pues estamos acá en la zona 3. Esta es la zona 3 a la altura de acá, del ligamento colateral medial. Vemos que este menisco tiene inserciones tanto hacia el fémur, menisco femorales, y inserciones a la tibia como menisco tibiales, ¿no? Esto de acá también, digamos que se puede lesionar y se ve en la resonancia magnética, se puede observar. Hay que tener en cuenta que hay un ligamento hacia arriba y un ligamento hacia abajo que puede lesionarse, ¿no? Y vemos acá que este menisco es un poco menos móvil que el menisco lateral porque está insertado, está anclado al ligamento colateral medial de la rodilla, ¿no? Aquí está anclado. Vemos acá, por ejemplo, la zona 2B, que vendría a ser la zona un poco más anterior. Eh, Esta zona tiene un ligamento hacia la tibia que vendría a ser el ligamento coronario. Entonces es el menisco tibial, ligamento menisco tibial coronario. Lo digo esto porque a diferencia del ligamento lateral, por ejemplo, este no tiene esta zona, en esta zona, que vendría a ser la análoga a la zona 2B, no tiene inserción en la tibia y es mucho más móvil este menisco lateral. Sus inserciones son diferentes, es un poco más desnudo acá en esta zona. Tiene que ver también por la forma de O que tiene este menisco lateral, ¿no? Y así nos vamos a la zona posterior. Estamos acá en la zona 4 y la zona 5 que viene a ser la inserción del menisco medial. Vemos acá el ligamento cruzado posterior que nace de la faceta posterior de la tibia. Justamente debajo de eh, debajo y anterior al ligamento cruzado posterior se encuentra donde nace la raíz posterior del menisco medial, ¿no? Y acá vemos dos ligamentos que pertenecen ya al menisco lateral, que son muy importantes elementos de fijación de este menisco en esta zona, donde se van hacia el fémur. Esto se va hacia el fémur. Son ligamentos menisco-femorales. Son dos que pertenecen al menisco lateral ya. Tenemos por adelante de este cruzado posterior, tenemos el ligamento de Humphrey y el menisco de Weisberg o también llamado ligamento menisco femoral posterior y el 2 acá que vemos, ligamento menisco femoral anterior. Tienen sus nombres estos ligamentos. El anterior, el de acá es de Humphrey y el posterior es el ligamento de Weisberg, que lo tenemos acá, Humphrey y Weisberg.
Eh, estudiando más el menisco lateral, que viene a ser pues esto diferente como lo vemos acá. El menisco medial viene desde la parte faceta anterior de la tibia y recorre prácticamente hasta atrás. En cambio el menisco lateral tiene forma de O, por lo tanto la inserción son diferentes, es un poco más móvil este ligamento, pero sí tiene inserciones a nivel de eh, la zona lateral de la tibia, ¿no? Que vendría a ser como un ligamento coronario análogo al menisco medial, ¿no? Y su zona más, digamos, más rica en inserciones que lo vemos en la parte posterior justamente del menisco lateral con sus ligamentos de Humphrey y de Gruisberg que ya lo he mencionado. Acá lo vemos que eh, justamente esto se ha retraído la parte de la cápsula esto, de esta estructura, donde el menisco lateral, que viene a ser esto, pues uno que se inserta debajo del ligamento cruzado anterior, es donde se inserta, y esta zona es toda la zona que es móvil, ¿no? Cuando se hace flexión la rodilla, el menisco lateral tiende a ir hacia atrás, y esto le da, digamos, esta no inserción en la tibia acá, le da esta movilidad que no tendría el ligamento, el menisco medial. Por lo tanto, pues las lesiones se dan más en el menisco medial, ¿no? Y acá lo vemos desde la parte posterior, tenemos el menisco medial hacia la izquierda y el menisco lateral hacia la derecha con sus dos ligamentos accesorios que he comentado, el llamado ligamento menisco femoral posterior, que vendría a ser este más posterior, y acá lo vemos el menisco anterior, el de Humphrey, y el de acá el uno sería el de Gruisberg, ¿no? Ahora, en cuanto a la biomecánica del menisco, ¿cómo está compuesto? Eh, Básicamente, el mayor porcentaje está compuesto por agua, más o menos 65-75%, colágeno del 20 a 25%, hay colágeno tipo 1 principalmente, tipo 2, tipo 3, son varios tipos de colágeno. Vemos que están dispuestos de una forma también muy particular por capas, que lo vemos acá más, un poquito más al detalle. Tenemos una capa superficial que son fibras de colágeno entrelazados, un poco más ordenadas. Luego, estamos de arriba abajo. Fibras de colágeno, una capa un poquito anárquica debajo de esta primera capa. Son fibras que no están dispuestas de alguna forma. Luego más profundo ya casi llegar a la zona de la tibia, tenemos estas fibras circunferenciales. Cada una tiene sus funciones, digamos, de amortiguar en cierta forma la transmisión de carga. Por ejemplo, estas fibras colágenas circunferenciales tienen pues la función más de resistir las fuerzas axiales, ¿no? Es como cuando uno cae así de pie, estas son las fibras que resisten mucho más. Y al final, en la parte más inferior, tenemos las fibras colágenas radiales, ¿no? Que también ejercen una fuerza, digamos, de no dejar que se anticentrífuga, ¿no? Del menisco en ciertas fuerzas que actúan a ese nivel, ¿no? Y vemos que ambos meniscos tienen cierto grado de movilidad diferente, como lo he mencionado, ¿no? Por ejemplo, tenemos a la derecha el menisco medial y a la izquierda el menisco lateral, donde la movilidad anteroposterior pues, es bastante significativa. Vemos acá que esta traslación en movimientos de flexo-extensión, pues por ejemplo, se ha comparado a 3.9 con 5.6, donde hay esa movilidad, y en la parte posterior mucho más todavía, 9.5 y a 7.1, ¿no? Entonces es el grado de movilidad de, de los meniscos y
y lo que condiciona también ciertas lesiones. Y además cuando evaluamos también los bloqueos, todo lo que puede ocasionar cuando podemos ocasionar intencionalmente al evaluar una movilidad, ¿no? Y tendríamos que hallar algún signo clínico ahí. En cuanto a estos meniscos, pues alguna fuerza sobrepasa el soporte de estos meniscos, pues se ha asociado que en deportistas, si hay una lesión de menisco, pues el ligamento cruzado anterior se lesiona en un 20.34%, quiere decir que si hay una lesión ya que hemos encontrado de meniscos, el 20% seguramente que hay una lesión del ligamento cruzado anterior también. En el 10% hay una lesión del menisco medial y asociado y lesiones laterales en el 3.6%, ¿no? Vemos acá digamos que si es que se rompe el ligamento cruzado anterior, el que más se lesiona es el menisco medial. Vemos que justamente esa es una fuerza que ejerce hacia atrás, pues esto hace que al romperse el ligamento cruzado, pues se lesione este menisco, ¿no? Vemos acá la presentación esquemática de cómo es que se encontró una de las funciones, pues, del menisco que en la transmisión de carga, ¿no? En donde si vemos acá la fuerza, con la presencia de los meniscos, pues se restablece más o menos, digamos que la transmisión de la carga es casi como un tercio en cada zona que vemos acá. Al no existir estos meniscos, pues la zona de contacto que más haría presión sería en la zona central y por lo tanto cuando hay resección de meniscos, pues se espera que esta zona se genere una artrosis más progresiva, ¿no? Entonces ahí la función de los meniscos. Eh, Acá vemos un esquema de cómo es que los meniscos se nutren y también eso ha ocasionado, digamos que una zonificación de los meniscos. Los vasos pasan de la zona lateral a medial. Entonces, por lo tanto, la zona más irrigada es la zona lateral, siempre la periferia, y la zona menos irrigada sería la zona más central, ¿no? De forma esquemática. Se ha estudiado estas zonas incluso con algún contraste donde claramente se ve que el menisco, eh, esta zona periférica está mucho más irrigada que esta zona que prácticamente se nutre por difusión, ¿no? Y es ahí donde se ha clasificado al menisco en zonas por su irrigación. La zona roja roja, que es la zona periférica externa, donde prácticamente la irrigación es muy rica ahí. La zona roja blanca, en una zona donde hay vasos sanguíneos, pero ya también está habiendo una zona de transición. Y la zona blanca blanca, donde no hay vasos sanguíneos ya, sino ya es una nutrición por difusión. Y es ahí donde la importancia del diagnóstico de la rotura del menisco, porque si es en la zona periférica, pues la probabilidad de curación es mucho más, digamos, el pronóstico es bueno en la curación, a diferencia de la zona blanca, ¿no? Que lo vemos, o la zona blanca blanca, ¿no? Que lo vemos acá. Son zonas vasculares del menisco. Eh, en la clínica lo vemos que es dolor, hinchazón y un bloqueo articular, que lo vamos a ver un poquito después. Y, y dentro de las funciones que, digamos que se ha encontrado en los meniscos, pues uno es la transmisión de carga, como lo vemos, como lo hemos visto en el gráfico anterior, donde reparte la carga y hace que no se haga contacto mucho la zona central de los cartílagos de tanto fémur y tibia, por lo tanto distribuye la carga de forma más homogénea, lubricación de la articulación,
por la forma hace que los líquidos fluyan y por lo tanto también interviene en la nutrición del mismo cartílago, del fémur y de la tibia. Hay una absorción del shock en ciertas, digamos, en un salto, absorbe, los meniscos tienen capacidad de absorber fuerzas y en la estabilidad articular que sí se ha visto que cuando no hay los meniscos, pues digamos que el riesgo de lesión de otras estructuras es mucho más grande que al existir los meniscos, ¿no? Por lo tanto, es que uno se da cuenta de que la estabilidad articular también está dada por los meniscos y no como antes que se pensaba que no tenían ninguna función, ¿no? Hay una clasificación de ISACOS, la clasificación de desgarro meniscal. eh, Vemos que, que lo clasifican en ya tienen un esquema donde hacen, digamos, como un checklist de la clasificación y vemos que, por ejemplo, toman en cuenta qué tanto es el desgarro, ¿no? Qué tanto es la lesión, si es parcial, completa. Y todas estas, digamos, estos checklists ayudan a tomar una decisión, ¿no? La localización, la zona 1, la zona 1, si lo vemos, a ver, acá, la zona 1 viene a ser la zona irrigada periférica, la zona 2 es la zona rojo-blanca, la zona 1 es roja-roja, roja-blanca y la zona 3 es blanca-blanca. Entonces también sabiendo eso, esta clasificación de ISACO eh, lo- al final valora cuál es si es reparable, no reparable, ¿no? Esta zona. Ahora, también la zona tiene que ver mucho si es radial, la localización posterior, medio, anterior, que lo vamos a hacer acá. Si hay, digamos, un hiato papito central, si es que hay lesión ahí en esa zona, por los ligamentos que existen, el patrón de desgarro también es muy importante. Hay patrones de desgarro que digamos, son quirúrgicos de por sí, y hay otros patrones de desgarro que no necesariamente son quirúrgicos. Y tenemos acá, por ejemplo, que un patrón de desgarro longitudinal viene a ser dado por digamos que es casi sigue la línea de circunferencia del, del, del menisco. Si es así, esto del medial a lateral es radial. Vemos que acá es en colgajo. eh, Vemos que, por ejemplo, este radial, en esta zona, eh, va de la zona central, la periférica. Mencionan que, por ejemplo, este tipo de desgarro, pues, no se opera. Uno, porque está en la zona blanca, que no tiene irrigación, y el otro es que no tiene, digamos que no cumple, así como no tiene mucha validez si es que tú lo reparas. A no repararlo, pues esto depende la longitud también, ¿no? Si es radial, entonces no tiene ningún beneficio. El desgarro longitudinal es siempre el más frecuente. El longitudinal es el que se produce de anterior a posterior, ¿no? Ese es el desgarro más frecuente y se da por una fuerza rotacional con la rodilla flexionada parcialmente, ¿no? Ese es el tipo de, de desgarro más frecuente. Acá lo vemos un poquito más claro, radial, oblicua. Acá viene como una lesión en colgajo. Esta es una lesión longitudinal, es de anterior a posterior, y verticales cuando es de superior a inferior. Tenemos acá como una lesión en asa de Valde, lo mencionan, y una lesión, digamos, degenerativa compleja que se ve normalmente en
en adultos mayores, ¿no? Hay una triada terrible de desgarro del menisco medial, ruptura del ligamento colateral medial y ruptura del ligamento cruzado anterior, que se da en el 25% de lesiones deportivas de la rodilla, en donde, pues al tener esta triada, pues el pronóstico es un poco, digamos, esto malo, ¿no? Y hay que repararlo de todas maneras. Acá lo vemos las zonas que ya mencioné. Acá lo vemos que un desgarro longitudinal puede ser, también si es longitudinal puede ser solo de la capa superior y vertical si es que se va digamos, hasta tocar la profundidad o al pasar totalmente. Radial, horizontales cuando separa las capas en superior e inferior, es un desgarro horizontal. Por ejemplo, este tipo de lesiones no son quirúrgicas, menciona de por sí, no son quirúrgicas, más sí el desgarro longitudinal que sucede normalmente en la zona 1, que es la zona más irrigada, por lo tanto, el pronóstico al reparar esta zona, pues es bueno, ¿no? En cambio, si sucede más a la zona blanca, blanca, pues el pronóstico no es tan bueno, ¿no? Sí se puede, sí tiene potencial de curación todas, pero es menor. Hay una clasificación también de menisco en donde si es un tipo de menisco discoide, en donde hay ciertos grados, el 1 que es completo, el 2 que es incompleto, el 3 que es hipermóvil y el 4 en forma de anillo, ¿no? Estos son clasificaciones de menisco discoide. Y también hay una clasificación que está dentro de la clasificación de ISACOS, en donde tienes que poner esto, si es degenerativa, ¿no? Y el degenerativo también hay menisco degenerativo hasta 5 tipos, desde el tipo 1, que es una lesión, digamos, esto, parcheada, como el tipo 2, que hay depósitos de calcio que se puede ver ahí en esa zona. El tipo 3, que lo vemos, esto es un desgarro, hay un desgarro de tipo horizontal. Esto de acá, no, si fuera traumático no se opera tampoco. En el tipo 4 es un desgarro más complejo, con, con flaps ahí en esa zona. Y el tipo 1 degenerativo, que es como festoneado, ¿no? Que es un tipo del, del desgarro. No necesario, hay que diferenciar si es traumático del degenerativo siempre, ¿no? Hay una clasificación de la raíz del menisco también, si es tipo 1 parcial, completa, si es una completa digamos, con una asa, que podemos ver acá en la zona, tenemos la zona 1, que se podría reparar. La tipo 4, que es oblicua, y la tipo 5, que es una avulsión de la raíz, ¿no? Son clasificaciones de la raíz, solo de la raíz del menisco. Eh, bueno, el diagnóstico es pues esto, artroscópico, visión directa, pero también nos podemos ayudar de la resonancia, ¿no? El diagnóstico, pues la historia clínica, nos viene un paciente con dolor súbito, la hiperextensión, hay un bloqueo y hay digamos, una efusión recurrente en esa zona. Básicamente el dolor es por lo que los pacientes acuden a consulta. Y en el examen clínico, pues si haya bloqueo, si haya hinchazón en la zona, ¿no? Se puede aprovechar de pruebas como la de McMurray, en donde pues se parte nos ayuda a evaluar la lesión si es menisco lateral o medial, de 90 grados, flexionar y observar el crujido en esta zona con la rotación del pie, ¿no? Si hacemos una rotación externa, pues examinamos el menisco medial,
una rotación interna, podemos examinar el menisco lateral y podemos ver ahí el crujido que existe, ¿no? No es 100% sensible, tampoco específica, pero ayuda al diagnóstico. La otra prueba es de Apley, que se hace de la paciente de cúbito prono, en donde se aplica una fuerza y rotando la, la pierna, pues se genera dolor en la zona, pues si hay un Apley que es por presión, si hay un dolor ahí, nos indicaría una probabilidad de lesiones meniscales. Y si es por tracción, esto más es de la zona circundante, ¿no? Por ejemplo, la cápsula o zonas esto más blandas, que podría ser incluso el ligamento cruzado, ¿no? Si es que se genera alguna molestia en esa zona. Las radiografías nos sirve para ver fracturas asociadas. En meniscos esto casi no es posible mucho ayudarnos de esta prueba diagnóstica, pero la resonancia sí nos ayuda esto bastante, ¿no? En el diagnóstico, no más si es que no lo hacemos artroscopía, por ejemplo, ¿no? Y la resonancia magnética pues tiene la ventaja de darnos todos los planos, esto axial, transversal, son que vemos en esta zona, podemos ver esto lesiones ahí. En el plano frontal, coronal y sagital es donde más vemos los meniscos. En el plano axial hay una resonancia con reconstrucción y aumento que sí se puede observar los meniscos. Pero donde más esto se podría usar en el medio es justamente la vista frontal o la sagital, ¿no? O la coronal o la sagital, ¿no? Y acá lo observamos, ¿no? De hecho, aquí hay que saber un poco de resonancia para diagnosticar una lesión. Hay ciertas secuencias que tenemos esto que tener presente, pero desde ya les digo que, por ejemplo, acá tenemos el menisco lateral. Es lateral porque digamos, el cóndilo está más bajo que el menisco siempre. En la resonancia el cóndilo medial está un poquito más inferior que el cóndilo lateral. Por lo tanto, esto viene a ser el menisco lateral y esto viene a ser el menisco medial, ¿no? Eh, se ve de unas, digamos, de una coloración un poco hipointensa. Y acá lo vemos esto en el corte sagital, por ejemplo, de, vemos que eh, como una forma de diferenciar en qué menisco estamos, porque podemos estar tanto acá en el plano sagital, podemos estar tanto en el menisco lateral como en el menisco medial, ¿no? Una forma de identificar en qué zona estamos es que mencionan que el menisco lateral, este lateral tiene en forma de palo de golf, que vemos acá, y el menisco medial tiene forma de copa. Entonces podemos ubicarnos en qué menisco estamos. Entonces esto sería el menisco medial, que la zona posterior o el cuerno posterior o la parte posterior es mucho más, digamos que le dobla en tamaño a la parte anterior, ¿no? Acá lo vemos claramente, ¿no? Es mucho más grande que el cuerno anterior. Y en el menisco lateral, estamos en el lado lateral acá, vemos también el menisco. En estos dos casos los meniscos están intactos, ¿no? Ahora el tratamiento, esto básicamente es esto por artroscopía y esto depende de qué, ¿no? Sí, hay muchos criterios para tomar en cuenta si se puede reparar o no un menisco. Y vemos uno de los criterios es el criterio de estabilidad de ese desgarro, ¿no? Mencionan que es estable si hay un desgarro menor a 10 milímetros, eh, un desplazamiento menor a 3 milímetros, ¿no? Esto de acá no se repara, es estable. Si pasa de esos parámetros, pues debería repararse, ¿no? Porque va a haber ya una manifestación clínica. Eh,
Y tenemos que tomar en cuenta tres aspectos que, digamos, en cuanto nosotros ya, digamos, clasificamos como como un menisco inestable, tenemos que tomar tres aspectos para repararlo, ¿no? Uno es la selección del paciente. Hay pacientes que por su misma actividad quizá no guardan el reposo adecuado o no aceptan las indicaciones del médico. Por lo tanto, a veces reparar el menisco pues no es rentable, ¿no? En estos pacientes. Hay muchos aspectos a tomar en cuenta y además también si el paciente lo acepta, el costo quizá de la cirugía que podría ocasionar. Hay muchos factores que primero tenemos que seleccionar al paciente, hablar con el paciente y ver si es que eh, eh, qué tratamiento se le va a dar, ¿no? Porque también se le puede ofrecer hacer una menisectomía o simplemente hacer una sutura, ¿no? Entonces también esos dos datos lo tiene que valorar el médico tratante con el paciente. Otro aspecto a tomar en cuenta es que si ya decidí repararlo, con sutura, por ejemplo, ver el potencial de curación, ¿no? Si es que esté en la zona 1, pues el potencial de curación va a ser alto, a diferencia de la zona 3, por ejemplo, que es zona blanca, donde el potencial de curación pues no es tan bueno y a veces es mejor sacarle el menisco de esa zona y si el paciente no va a guardar reposo, pues uno se puede perder la cirugía, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esos aspectos y al final, el otro aspecto es que si lo reparo, qué tan funcional es esto me va a hacer al final, ¿no? Puede ser un paciente que quizá postrado, que no le da funcionalidad, entonces no tiene caso, quizás un paciente que no va a volver a caminar o quizá el, digamos, la reparación no afecta tanto a la función del menisco, entonces, este aspecto hay que tomar en cuenta, ¿no? Tres aspectos importantes. Seleccionar al paciente, el potencial de curación de la zona y si al final va a ser funcional, ¿no? Pues la edad no mencionan que desea una limitación para la reparación del menisco. Obviamente, mientras más joven, el menisco se va a reparar mucho más, digamos, el pronóstico va a ser mucho más bueno. Ver si por ejemplo, sean deportistas, atletas, estos pacientes pues necesitan regresar rápido probablemente a su, a su, a su actividad y ver qué es lo mejor para ellos, ¿no? Pacientes con mal cumplimiento, pues a veces no se sugiere mucho hacerle algún procedimiento reparativo, sutura, porque no, quizá no van a guardar el reposo adecuado y esto puede perder, ¿no? Aspectos técnicos también a tomar en cuenta que uno es la destreza del cirujano en la reparación de meniscos que también no es también solo digamos culpar al paciente sino tomar en cuenta que el cirujano debe estar capacitado para esto. La calidad del tejido que hallemos, la localización y la forma de desgarro que tiene que ver con las formas de desgarro longitudinal, radial, vertical, horizontal eh, y las zonas, ¿no? Que también esto es parte ya del cirujano valorar este tipo de cirugía, ¿no? Por ejemplo, un desgarro vertical, longitudinal en la periférica, siempre es una indicación de reparación porque va a ir bien, ¿no? Los desgarros radiales, tipo colgajo, o los desgarros horizontales que separan capas sobre otra, pues no es indicación quizá de cirugía, ¿no? Como lo vemos acá. Lo horizontal no, no, no va a generar problemas a este nivel, ¿no? Se va a reparar sola. Acá lo vemos la importancia de las zonas. Un aspecto a tomar en cuenta es que la distancia también de las zonas son diferentes, ¿no? La zona roja es hasta 2 milímetros, la zona rojiblanca o zona 1 o la zona 2 es hasta 5 milímetros y de ahí para adelante es la zona blanca, o sea, tenemos más superficie de zona blanca que de las demás zonas. Por lo tanto, eh, eh,
digamos que a tomar en cuenta ahí en la resonancia, porque podemos ver todo el cartílago, pero tenemos que tomar en cuenta esas medidas, que la zona muy vascularizada es muy periférica, ¿no? Y el tipo de suturas que podemos hacer ya es a criterio del cirujano, donde también hay varias técnicas, hay tipos de sutura que se puede hacer, y vemos acá, por ejemplo, que eh, esta es una vista coronal. Tenemos el menisco, vemos que acá, por ejemplo, las lesiones están en la zona 1, reparables, y pues esto se repara, ¿no? Como cualquier tejido, esto con sus características propias, ¿no? Eh, Hay criterios de curación que también después de una reparación quirúrgica, estos autores, Scott y Joly, que se menciona en muchos libros donde fueron, digamos, pioneros en este tipo de investigación de reparaciones, ellos, por ejemplo, mencionan que, que se puede reparar esto, si hay una reparación, si hay una lesión de menisco en la zona blanca, pero si hay una lesión de ligamento cruzado anterior, eh, es más fácil que se repare esta zona blanca porque hay factores que estimulan ese crecimiento, y por eso es que en la literatura menciona que una forma de reparar esa zona blanca es pues agregándole quizá un coágulo de fibrina en la zona, tratando de repararlo, ¿no? Esas son técnicas que se ha intentado en este tiempo. 20 años se tiene de evolución, de, de evolución desde que se considera importante reparar los meniscos hasta el momento, pero digamos que todos no han tenido resultados satisfactorios, ¿no? Se considera una curación completa en una reparación cuando hay un desnivel, digamos, menor al 10% del grosor del menisco, una reparación parcial cuando hasta el 50% hay digamos, un desnivel ahí en la zona, y sin curación, pues cuando más del 50% del menisco está, digamos, desnivelado, ¿no? No ha habido una curación adecuada. Digamos que esto nos sirve para ver nuestros resultados posteriores a una reparación de menisco, ¿no? Vemos acá un algoritmo que he podido rescatar, en donde, por ejemplo, en un desgarro meniscal, primero hay que pensar si es degenerativo o traumático también, ¿no? Si es degenerativo, pues fisioterapia, sintomático, si está desplazado, fisioterapia, si no está desplazada, fisioterapia. Se considera artroscopía si es que es sintomático, y vemos las zonas, ¿no? Y acá vemos las zonas, por ejemplo, zona roja, blanca, es menor de 40 años, esto si es reducible se repara, si no, menisectomía, ¿no? Entonces, hay criterios acá que se puede tomar en cuenta, este cuadro se puede rescatar. Si es, por ejemplo, en la zona roja, si es reducible. Si no es reducible, pues menisectomía a pesar de ser zona roja. Si lo es, en pacientes menores de 60 años con 5 comorbilidades, pues se repara, ¿no? Entonces hay como un algoritmo ahí que se puede eh, extrapolar. Conclusiones, el menisco ya se reconoce que tiene una importancia crítica en la función normal de la rodilla, básicamente en la transmisión de carga de estabilización, e incluso en la nutrición. Y ahora sí se persigue claramente que la reparación meniscal debe ser el objetivo, digamos, primordial del cirujano, salvo ciertas consideraciones donde se podría hacer menisectomía o algún procedimiento eh, mayor. Y factores o elementos a tomar en cuenta es el paciente, el tipo de lesión y la función que va a tener el paciente posteriormente, ¿no? Eso sería todo. Espero hayan aprendido algo con la exposición, ¿no?
Muy bien, muy interesante, Michelle. Si alguien tiene algún comentario, por favor. Hola, Michelle. Sí, Sí, adelante. escucha, ¿no? Estaba buena la exposición. Es un informe completo de sobre todo lo que es lesiones meniscales. Es muy importante, creo yo, ¿no? Saber qué tipo de lesiones son las que son reparables y cuáles no, como bien lo has detallado. Tener en cuenta que las lesiones que están más cerca de la zona roja son las que tienen un buen potencial de curación. Y en cuanto al poco de lo cual los meniscos de los cuales se dañan más es el menisco interno, ¿no? Ya adherido a la cápsula de la rodilla casi en su totalidad, puesto que por este motivo no tiene movilidad y es el que se desgarra con mayor frecuencia, a diferencia del menisco lateral, que sí es un poco más móvil y cuando se hace la flexión de la rodilla tiene cierto grado de movimiento que impiden que se lesione en comparación al menisco medial, ¿no? Bueno, básicamente eso quería comentar. Muchas gracias. Muy bien, Jorge. Muchas gracias. Pues Michael, yo quisiera hacer un comentario también respecto al tema. Este es un tema bastante interesante e importante, y de que, como tú te das cuenta, casi en la mayor parte de los congresos, en la mayoría de los congresos, digamos, decirlo bien, siempre tiene un capítulo respecto a lesiones meniscales. Entonces, primero eso, el conocer, como lo has hecho tú, conocer muy bien respecto a la parte biomecánica de la rodilla. Y esa parte biomecánica de la rodilla debe incluir pues muy bien a la parte anatómica de los meniscos, en cuanto a la vascularidad, en cuanto a la parte neurológica, eh, a la fisiología, cuál es la función de esos meniscos. Y no solamente esto, sino yéndonos un poquitito más de repente a la misma estructura microscópica que tiene cada uno de ellos, que lo has descrito muy bien. El tipo de fibras, cómo están distribuidos, en qué capas y todo eso. Porque también esto va a ser muy importante para poder explicarnos los diferentes tipos de lesiones que hay en los meniscos. Acá casi siempre hablamos de una lesión de tipo traumática, pero hay que recordar de que los meniscos tienen otro tipo de lesiones que son, por ejemplo, congénitas, que son de tipo degenerativa, que son metabólicas y que son como producto de procesos inflamatorios anteriores, por ejemplo, y que todos ellos van a ocasionar una lesión meniscal. Y entonces, el estudio de ese dolor en la rodilla, y que muchas veces uno dice, quiero estudiar bien los meniscos, entonces empieza pues muy bien con una anamnesis, un buen examen físico, porque en la anamnesis tú vas a poder recuperar mecanismos, o por lo menos el dolor, o por lo menos en qué situación está, saber si ese paciente tiene factores de riesgos para ocurra algún tipo de lesión. ¿Qué edad tiene, por último, el paciente? ¿Qué es lo que espera de este tipo de situación? Y en el examen físico, pues, nos da la oportunidad de investigar bastantes cosas, desde los signos meniscales, hasta otro tipo de situación. Entonces, es importante. Y ahora, con el estudio cada vez eh, más, se puede decir, importante que hay en cuanto a la resonancia magnética, uno puede llegar a unas conclusiones bien importantes de no solamente saber que el menisco está malo, sino también incluso la localización, en dónde se encuentra y por qué es importante esto. Porque como tú bien has manifestado, existen algunas zonas en las cuales uno puede sugerir algún tipo de tratamiento.
Y este tratamiento, pues, existen varios, desde no hacer nada, porque sabemos de que de todas maneras va a ocurrir una cicatrización, hasta incluso reemplazar completamente los meniscos. Entonces, en la parte histórica de esta cuestión de los meniscos, se ha visto desde resección total, como tú lo has dicho, pero uno se ha dado cuenta de que las rodillas evolucionaban de diferente manera. E incluso hay estudios, yo tengo ahí un libro muy antiguo, que empezaron a observar qué era lo que ocurría en una rodilla después de haberse extraído completamente el menisco o parte del menisco. Y entonces de ahí es de que empiezan a estudiar mejor cuál es la verdadera función de los meniscos en cuanto a estabilidades, a transmisión de fuerzas, a nutrición y en fin, una serie de situaciones que justamente son las que uno puede explicar respecto al tipo de tratamiento que hay. Entonces, definitivamente, lo que tú has dicho también, la tendencia es a conservar el menisco o a recuperarlo a como de lugar. Y para eso creo de que ahora cada vez son más perfectas las suturas meniscales. Y las suturas meniscales hay que saber también en qué zona tiene mejores resultados. Y el tipo de sutura, porque hay ya ahora diferentes tipos de sutura. Entonces, es muy importante de que se conozca esto. Efectivamente, el test que dices ahí de ICOS, ¿no? De ICOS. Pues es un test bastante interesante, pero como tú ves, trata de solamente enmendarnos al tipo de lesión. Acá no nos dice, sino nos da un puntaje respecto al tipo de lesión. Es una especie de plantilla respecto a cómo hacer una evaluación en estos pacientes. Y bastante interesante porque nos puede dar cortes de diferentes formas. Es decir, no solamente cortes en la parte anterior, posterior, en la parte lateral, sino también cortes en la parte horizontal y vertical. Y entonces es importante esto para poder saber exactamente de qué se trata. Es muy importante y nos puede servir de guía para poder sugerir el tratamiento. Un tema bastante bonito, pero hasta ahora sigue siendo controversial el asunto de ¿a quién tenemos que operar? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Para eso también tú has visto y has puesto tres cosas importantes respecto al paciente, respecto a la calidad del médico y a la expectativa. Efectivamente, una persona, yo digo, una persona de 70 años de edad, ¿tú crees que cómo debe tener los meniscos? Meniscos, por cuestiones de tipo degenerativas, por deshidrataciones, por multitraumas o microtraumas, esos meniscos probablemente ya sean meniscos lesionados, ya sea una lesión importante, pero se le puede ofrecer ¿qué cosa? A estos pacientes. Si es asintomático, se le ofrece algo. Si es sintomático, vamos a ver qué tipo de problema está ocasionándole. Y hay que ver también el deterioro de tejido óseo y de todas esas cosas que están concomitantes a la función del menisco. Entonces, hay algunas cosas que todavía siguen controversiales. He escuchado una cosa también que habla sobre el coágulo de fibrina en la zona blanca. Eso no funciona. En la zona blanca no funciona. El coágulo de fibrina casi siempre viene asociada a la zona roja, a las suturas meniscales. ¿Y qué es lo que uno tiene en consideración acá? Los factores de crecimiento. Y recuerda tú, la zona blanca es una zona vascular y los factores de crecimiento no hacen mucho ahí. No llaman a más cosas los factores de crecimiento. No llaman a cicatrizaciones.
Las otras zonas sí llaman. Entonces, sí es importante que uno conozca esto y también es importante de saber qué es lo que hay respecto a tratamiento con proteínas ricas en plaquetas. Sí, bueno. En el asunto de que hay quienes pregonan de que aplicando eso van a evitar dolores o degeneración. No hay nada. No hay nada en estudios concretos hasta ahora. De tal manera de que eso se tiene solamente ahí a la expectativa, en estudios y en estudios y en estudios. Bien, me parece que sigue siendo un tema bien interesante, Michelle. Lo has tocado muy bien, has hecho unas descripciones que me ha gustado mucho y sobre todo me ha hecho recordar bastante la parte anatómica. Me ha hecho recordar mucho. Así que te felicito. Todo está bien, nos has estimulado para poder ir a darle una repasadita a lo que nosotros, pues, de alguna manera conocemos de esto. Te felicito. Muy bien. Gracias, doctora. Si hay alguna otra participación, ¿no? Si no, doctora, damos por concluida la exposición. Yo creo que sí, muy bien, te felicito nuevamente y estamos el miércoles, creo, ¿no? Miércoles sí, con Jorge toca exponer, doctor. Perfecto. Estaremos el día miércoles entonces. Buenas noches. Técnicas quirúrgicas de Hallux valgus. Buenas noches. Ajá. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Buenas noches. Buenas noches, Buenas doctor. noches. Hasta luego.